medio del macizo colombiano se encuentra nuestro primer universo, nuestro hogar, que se funde en el tiempo para encontrarnos con la memoria de nuestro pueblo. Pitalito. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivían nuestros abuelos? ¿Qué raíces y costumbres germinaron en este valle para ser lo que hoy somos? Pitalito era un pueblo de calles polvorientas. Era un pueblo tranquilo. No había sino 4 callecitas nada más. No era sino la quinta y la sexta, lo que rodeaba ahí el parque. Pitalito era muy frío, bastante frío era. La gente salía al pueblo con ruana y hasta sin zapatos, porque no se usaban zapatos la otra vez. Una que otra bota de caucho. La manera como uno vivía acá en un pueblo tan tranquilo, nosotros salíamos, por ejemplo, a coger las guayabas de Pitalito en los potreros, ¿no? Eso era una maravilla, uno subía a los árboles de guayaba, también tenían ahí musgo, tenían bromelias, tenían orquídeas. Con gente supremamente pacífica, laboriosa, honesta. Todo lo que uno observa en el paisaje, uno es parte del paisaje y uno se tiene que integrar al paisaje. Eso nos lo enseñan las culturas precolombinas. Como todas las historias, se construyen con los procesos de los pueblos. Y esta historia la seguiremos construyendo con esas bases y ese legado que nos dejó la nación Yalcón. A la llegada de los españoles, el territorio del sur del Huila y particularmente el Valle de Laboyos estaba densamente poblado por una poderosa nación, los yalcones, que tenían una organización política administrativa bien estructurada a través de grandes cacicazgos. Dentro de esos cacicazgos habían familias y tribus con diferentes nombres. Una de ellas que ha llegado hasta nuestros días es la tribu o el grupo humano de los Laboyos, que hace parte de la manera de identificarnos nosotros como la gente del territorio del sur del departamento del Huila en el Valle de Laboyos. La nación Yalcón va desapareciendo progresivamente. En una primera etapa, con la guerra que le generaron los conquistadores españoles en lo que se ha conocido como tierra arrasada, a tal punto que los españoles a los pocos indígenas que iban quedando les cambiaron sus costumbres, sus principios,
sus cosmovisiones, incluso hasta sus propios nombres. Pero en las venas de muchos de nosotros los habitantes de Laboyos, perfectamente puede continuar corriendo sangre de halcón, como igualmente corre sangre de los españoles. La hacienda Laboyos nace en el contexto de lo que llamamos un periodo monárquico, específicamente en el siglo XVII, en la villa de Timaná, y sus propietarios van a ser Agustín Valderrama y Francisca Calderón. Su extensión la podemos ubicar hoy en lo que son los municipios de Pitalito, San José de Isnos y San Agustín. A raíz de la importancia tanto ganadera como agrícola que tenía la hacienda, lo que se solicita es un cura doctrinero para el territorio de lo que hoy es Pitalito, y ese cura va a ser Jacinto de Victoria. Él va a congregar sus almas en la capilla de Cerrillos y va a tratar de evangelizarlas. En este contexto surge, digamos que Pitalito, ¿sí? Eso fue en 1817, y en 1818 llega el cura José Hilario Sierra, quien va a ser el arquitecto del pueblo, quien funda la capilla de San Antonio de Laboyos, que a su vez va a ser la viceparroquia atada a San Agustín en la parte religiosa. En este contexto de 1817-1818 es que emerge Pitalito, de una fundación espontánea, no oficial. Pitalito tendrá que aplazar una independencia administrativa hasta 1821, cuando José Ignacio de Cabrera asuma como alcalde. Posteriormente, Pitalito pasa a ser parroquia y se desliga de San Agustín, adquiriendo su independencia religiosa. Catarina Artunduaga será la persona que donará los terrenos donde se construirá la casa cural y otras edificaciones de Pitalito cuando se desempeñaba como cura de la parroquia de San Antonio Jerónimo de España. La hacienda Laboyos va a tener muchos propietarios a lo largo de su historia, pero uno de los más importantes va a ser José Hilario López, un personaje distinguido de Colombia, quien fue presidente de la Nueva Granada y que además de eso le va a imprimir una dinámica productiva agrícola a la hacienda a lo largo del siglo XIX. La hacienda tenía una extensión enorme, tanto así que sus linderos eran tres importantes accidentes geográficos: el río Guarapas, el río Huachico y el río Magdalena. Y de ahí para adelante es que viene una época de furor y de desarrollo muy importante en la parte económica, en la parte de productividad de la hacienda, con la administración de la familia del general López. La empresa lorenzana se creó para potencializar la explotación de la hacienda de Laboyos, específicamente el añil, la quina y el caucho, que en su momento tenían mucha demanda en el exterior. Esto convirtió a Pitalito en un polo de atracción para la población de otras regiones, específicamente de Cauca y Nariño. Además de esto, en esta época, Pitalito comienza a liderar económicamente el sur del Huila, superando a poblaciones como Timaná y La Plata, que eran más antiguas que Pitalito. La explotación de estos productos se va a dejar de hacer por dos razones. La primera tiene que ver con la competencia internacional y la segunda con el boom del café, convirtiéndose el café en el principal producto de Colombia y de la hacienda de Laboyos. Leonidas Lara llega a finales del siglo XIX a la hacienda de Laboyos y le va a imprimir otra dinámica a esta y por ende a Pitalito. ¿Qué va a hacer este? Va a firmar unos contratos de arrendamientos con los campesinos de la región que tienen como objetivo potencializar el café como producto agrícola. Porque entonces ya la caficultura no era poquito.
ya se comenzó a producir en cantidad. Y entonces por eso se crearon estos secaderos o beneficiaderos de café en su momento, que fueron 2 en nuestra región, en la Gran Hacienda La Bollos. El campesino tenía de 4 a 15 años para sembrar aproximadamente de 100 a 1000 árboles. El fraccionamiento que se da a la hacienda por cuestión de la herencia que comienza a repartirse para cada uno de los familiares de la gran familia López. Van vendiendo o enajenando a otras personas de la región que van adquiriendo también ya su poder económico y van comprando esas fracciones. Hasta el punto que entonces se forman ya pequeñas haciendas. Y esas haciendas, algunas de ellas eran muy ricas precisamente en la producción de café. La llegada de la Guerra de los 1000 días trajo muerte y desolación a muchas familias que dependían de la hacienda La Bollos, llevando a la desvinculación del visionario Leonidas Lara y su dueño Ricaute López, originando así el decaimiento de la hacienda. Digamos que estanca de alguna manera la productividad del café porque los trabajadores y los nuevos dueños de estas fincas realmente no pueden producir de la misma naturalidad que se venía haciendo por la persecución política que se dio en el momento. Hacia los años 60 y aproximándonos a los 70, Pitalito era un municipio bastante pequeño. El contexto era muy pueblerino. Anteriormente la placita de Pitalito era allí donde es hoy el parque, pero era una placita muy reducida, pequeñita. Todo lo que es el Valle de La Bollos era una zona complicada en sus terrenos en cuanto al agua. Es decir, había demasiada humedad, demasiada laguna. La parte alta era esto, el centro, lo que estaba construido. La carrera cuarta estaba llena de sitios de comercio, almacenes, peluquerías, habían tienditas, habían cacharrerías. Me acuerdo que era un almacén de unos turcos que traían una ropa, unas telas muy bonitas. Estaba la señora que le cosía a uno la ropa, o sea, todo era así era una cosa tan sentida y todos nos relacionábamos. La gente del campo, los señores que llegaban con sus caballitos y sus carguitas de comida, bajaban sus rones, los colocaban en el suelo, amarraban el caballito en el arbolito que había allí al ladito. Había mucha gente que venía diariamente, iba al campo y regresaba con su caballo, y allí estaba la pesebrera, claro, que era el hotel del caballo prácticamente, donde estaba la canoa, y había en el solar de la casa una mata de caña, o había una mata de pasto para darle pasto a los caballos. Entonces eso fue algo como muy tradicional en las familias laboyanas, y la gente entraba era por la puerta de la casa principal a caballo. Y de aquí pues eran muy pocas las personas, las señoras que sacaban sus productos. Yo recuerdo que eran como unas 4 o 5 las que competían con mi mamá. Eran bateadas de pan de maíz, pan de trigo, la galleta de panela que ahora es la cuca que la llaman. El pan convocaba a las familias y amigos quienes se reunían alrededor del horno de barro, esperando la primera tanda, para repartirla primero entre los niños con dulce de guayaba o café que hacían las abuelas. Nunca faltaba en el hogar la provisión bendita representada en una rosca de maíz, y siempre alcanzaba para todos. Y el otro día pues todo el mundo traía café molido para vender, y vendían por cucharadas, por bolsas, por de todo. Entonces venían, y no solamente el mercado era de las veredas incluso de Timaná, venían para acá, de Oporapa, de Salado Blanco, de Elías. Todo eso le da un carácter de casi que importancia en la zona.
La mayor parte de familias vivían en la zona rural de Pitalito. En total eran 31.686 personas concentradas en su área rural. El Pitalito que está en mis recuerdos tiene la Escuela Central de Niñas, el Colegio de la Sagrada Familia, el Colegio de la Presentación y la Escuela Normal. Esos eran los colegios que habían en Pitalito, además la Escuela de Varones Víctor Manuel Meneses. El impulso educativo en Pitalito dio inicio en 1894 con el arribo de las Hermanas de la Presentación, el cual fue todo un acontecimiento para el pueblo, pues nunca habían visto un carruaje y una vestimenta tan pintorescos. Pitalito también contaba con el Colegio San Antonio, cuyas instalaciones dieron paso en 1950 a la Escuela Normal Nacional de Varones, fruto de una osada comisión de hombres del pueblo, quienes propiciaron la fundación del primer colegio oficial de bachillerato de Pitalito. Con el uniforme gala, todos los domingos era obligación ir a misa a las 8 de la mañana. El colegio transmitió los valores de una sociedad que era tradicional, lógicamente, tradicional. Yo entonces empecé a dar las clases ahí en la Escuela de Arte. Se interesaron muchas señoras de aquí de Pitalito, que lo hacían no porque necesitaran de aprender cerámica como para una profesión, sino como hobby. Pero sí hubo quien se interesara como fuente de trabajo, y entonces ahí empezó todo. Ahí empezó este proceso. El primer molde en yeso que se hizo en Pitalito se hizo en la Escuela de Artes aquí, que fue un busto de Lorenzo Cuellar, que lo hice desafortunadamente, lo quebraron pensando que era de bronce y lo robaron. Yo creo que más gente aprendió con mamá, ¿no?, que con las clases que yo di en la escuela, que fue poco tiempo, no fueron sino como 3, 4 años, pero más la gente observaba a mamá. Algunas piezas de la abuela están basadas en temas religiosos. Otras narran la cotidianidad de la vida campesina y sus labores. Entre ellas, el trapiche o molienda y la escuela antigua. Y después ya seguí pues haciendo pues tejer, porque me fascinaba hacer el tejer en la casa, pequeñito como fuera, pero siempre no he pasado ningún año de mi vida que yo no haga tejer. Mamá nos hizo avión de barro, y entonces esa fue la esencia de todo lo que hoy se permea aquí en el municipio de Pitalito a través de la cerámica, ¿no? Porque recordemos que la orquídea fue la primera medalla de oro que gana Pitalito, la ganó mamá. Sí, porque el concurso se llenó de muñecas vestidas de ñapanga, vestidas de la cumbia, de boyacenses, de traje huilense, de traje de todas las partes, de todas las regiones del país. Y como la muñeca no era para representar una región, sino a toda Colombia, por eso fue escogida especialmente esa. Entonces aquí eso es una cosa que todavía está la esencia de lo que mamá... Y todavía seguimos protagonizando lo que es la Navidad y el pesebre y todo en nuestras piezas de cerámica. Doña Aurita acunó en sus manos el barro como quien sostiene una criatura viva y llena de espíritu, heredando no solo a sus hijos el don del arte, también a muchos hombres y mujeres quienes vieron en la cerámica la forma de sostener a sus hogares, convirtiéndose en artesanos de la arcilla.
La necesidad de adiestrar los caballos, pues lógicamente se crea por la importancia que nosotros teníamos por los mismos pies de cría que teníamos en los caballos, por el número de ejemplares, por el número de criaderos y por la afición. Entonces, pues todo el mundo cuando comenzaron a hacer las ferias fue porque se quería saber que hubiera una competencia para saber quién tenía los mejores caballos y la gente también iba comenzando a hacer fomento, iban a ir mejorando los criaderos. Y ahí se vio la necesidad de crear las ferias, exactamente, que fue lo que se inició allí en la carrera cuarta cuando era destapada. Fue así que, buscando el engrandecimiento de la caballada nacional y al organizar el gremio de caballistas, nace Azocala. En 1985 se asocian a Fedequinas, certificando la calidad de la exposición equina Grado A, que desde 1989 se convirtió en el evento más esperado por propios y visitantes, que incluía muestra artesanal y folclórica. Entonces eso fue muy importante, ese paso, y fue prácticamente lo que partió la historia en dos de lo que ha sido la feria tradicionalmente en la ciudad de Pitalito, que se desarrolla en el mes de noviembre. Comenzaba con la alborada al son de tiples y cantos de rajaleñas, anunciando con escándalo de pólvora y canción las fiestas reales, como le decían al festival folclórico, reinado cívico y el de la guayaba. Era el año del 62. Tenían su marranito para compartirlo en una sola parranda, que iniciaba con la orquesta en el parque tocando hasta el amanecer. El siguiente año, coronamos a Nora Peña, quien nos representó en Neiva, teniendo a Jorge Villamil como su maestro de baile. Pero sería hasta el 71 con Rosana Bahamón que ganaríamos la corona departamental y la de princesa nacional. Y acá en San Pedro pues celebraba con mucho entusiasmo y era por barrios que se celebraba. De cabalgatas, cuando usted llegaba con su familia a una finca, en esa finca le daban el bizcochuelo, le daban el traguito, le daban la mistela y el asado, y ahí estaban un rato y después iban a otra finca y se iban sumando, iban de finca en finca sumándose. Y las reinas eran reinas cívicas, que para recoger fondos para cosas de la región, del pueblo, que la iglesia, que bueno, el hospital, varias actividades, entonces la que más plata recogiera era la reina que coronaban. El entusiasmo era muy grande, como le digo, porque era por barrio, entonces cada uno era su reina de su barrio, entonces así era más festejado el San Pedro. Y se bailaba en las calles, era en el parque principal, no había caseta, no había así, sino en el parque principal. El despertar anunciado era alucinante, pues las fiestas cívicas y religiosas tenían su alborada con la banda Santa Cecilia, quienes revivían al son de bandolas y canción las tradicionales fiestas sanpedrinas, encabezadas por sus virtuosos directores José Ignacio Olave y Efraín de Victoria, quien la dirigió por 20 años. El deleite de la sociedad laboyana fue la Orquesta de los Vinasco, que desde 1967, a punta de porros y ritmos caribeños, se quedaron en la memoria del pueblo con sus serenatas. Su trayectoria musical solo duró 5 años, en el que llevaron en alto el nombre de Pitalito. En 1961, nace Alma Huilense, del genio compositor José Ignacio Olave, creada para divulgar y difundir la música autóctona colombiana. Todos sus temas inspirados en el amor por su región, con los que conquistó el corazón y el alma de quienes compartieron momentos de parranda, al son de joropos, bambucos y la alegría de sanjuaneros. Poco a poco van llegando más músicos ya de academia. Yo recuerdo aquí que con la llegada del profesor Eduardo Rojas también hubo un gran impulso para la música en Pitalito. Y ya después, pues manejando Alma Huilense, mi papá dijo, bueno, hágale usted Alma Huilense. Y ellos tocaban y nosotros bailábamos la música de ellos. Ahí estaba Fiverr, ya el Grupo Libertad estaba integrando allí también. Tocaba con mi papá y mis hermanos. El amor y la entrega por la música fue heredada por su hijo Fiverr Olave, director del Grupo Libertad, quien ha impulsado la música andina a través de la formación de niños y jóvenes que han adoptado este género musical como propio y hoy son grandes exponentes de nuestra cultura. Eres mi tierra la boyana, mi valle donde yo nací. Eres mi tierra.
Radio Sur nace en 1963 como proyecto del médico Manuel Castro Tobar y su esposa Fanny, perfilando con sus contenidos las mentes y corazones de muchas generaciones de huilenses, quienes recordamos con nostalgia los programas del ayer. Como es el único medio que existe en esa época, entonces concita toda la atención. Es decir, casi que lo más importante que había en Pitalito era el alcalde, el cura párroco o la parroquia y la emisora. Entonces, sin lugar a dudas, Radio Sur fue una emisora que contribuyó considerablemente a la formación cultural e intelectual de los laboyanos. Transmite Radio Preferencial. Corría el año del 83 cuando sale al aire Preferencial Estéreo, como proyecto del radioaficionado Ricardo Ayerbe, quien con el apoyo de su padre Eliezer promovió campañas cívicas y sociales que mitigaron las necesidades de la comunidad. Está informando el noticiero Momento Regional. Siendo las 10:24 de la mañana, un fuerte sismo sacudió a Pitalito. Se siguen reportando muertos y heridos. La torre de la iglesia de San Antonio está gravemente averiada. La escuela normal quedó totalmente destruida. Un doloroso suceso para los laboyanos. Cuando nos dimos cuenta de ese parque lleno de gente y temblando como un berraco, los árboles se unían, se sonaban cuando se unían y se abrían. Sentí que Pitalito se acababa, sentí que de pronto se habían podido matar mis hermanos, que estaban en la normal estudiando. Y yo que salgo del andén y un poco de tejas que caí en un alar de la casa. Y cómo se cayó, el templo de San Antonio se desplomó, esa torre se la dio. Y miré también al cura, que era el padre monje, saltar con su sotana negra, huyendo pues de todo ese desastre que se nos venía encima, ¿no? Y en ese movimiento fue donde cayó tanta casa, y cayó la torre, y cayó tanta cosa. Y salí corriendo hacia la normal. Y miré que se había desplomado también, y dije, se mataron mis hermanos. Pero a los 15 minutos ya sabíamos que ningún estudiante había perecido, que todos se habían salvado. Y pues nosotros no estábamos enseñados a ver una cosa de esas tan terrible, porque nunca volvió, es que no ha vuelto a ser un temblor así tan duro. Ese terremoto de 1967 cobró exactamente 10 vidas. Mira que el terremoto del 67 se puede tomar como un punto de quiebre para Pitalito. A veces de los desastres naturales, si bien ocasionan pérdidas humanas, pero también se puede ver desde una parte de resignificarse urbanísticamente y desde el punto de vista poblacional. En la época de la alcaldía de Héctor Polanía Sánchez, se pavimentaron las calles, después se abrió la avenida Pastrana Borrego en el año 70, se construyó el Hotel Timanco, se hizo el centro artesanal, se construyó el barrio El Jardín. Pues aquí realmente comenzó, en esa época había mucho turismo, ¿no? La gente comenzó a vender, a poner sus tiendas de artesanía. Y fue una etapa de mucha florescencia, ¿no? Por el interés de algunas personas en Pitalito y por Aura Muñoz de Vargas y por nosotros los hijos. Entonces las personas dijeron, no, en Pitalito hay que construir un centro artesanal. Y vieron que otras personas también están trabajando en eso y que también aquí no solo cerámica, porque de la parte alta de San Agustín y de Obando para allá traen muchos tejidos, ¿no? Porque pues ahí era donde se daban todos los oficios de las artes, como la artesanía, como la pintura, porque ahí hubo exposiciones de pintura también, se daban talleres de arte. Pero usted sabe que las cosas en manos, es decir, la mala administración acaba con todo. Y eso desafortunadamente malos administradores, y entonces eso se acabó. Pero sí realmente era importante para Pitalito, en lo comercial era muy importante. Con las vías nos empezó a llegar la gente del Putumayo, nos empezó a llegar la gente del Caquetá, y se empezaron a presionar grandes crecimientos poblacionales que demandaron vivienda.
A la llegada de 1950, la población rural de Pitalito sobrepasaba la urbana, que era del 22%, cifra que creció significativamente en el transcurso del siglo XX. En el censo del 74 se da un crecimiento importante debido a la migración de personas atraídas por el territorio. En el desarrollo urbanístico de Pitalito son tres grandes núcleos. El núcleo central, que es el núcleo antiguo del pueblo, Cálamo, un sector muy importante y con una población bastante grande, y el oriente de Pitalito, que en estos momentos casi que yo diría supera cualquier expectativa de crecimiento en la ciudad. Entonces, en la medida que la población crece, crece la demanda de cupos estudiantiles. Ya la normal no daba abasto, entonces ya en 1970 se fundó el colegio departamental con trabajadores y maestros de Pitalito, ¿no? Se crea el colegio nacional en 1972. Se amplían las escuelas urbanas. A raíz del terremoto surge la Montessori, surge la Winnipeg. Pero además de eso, una oferta educativa importante a través de buenos colegios, a través de una educación que empezó a nutrirse de universidades que empezaron a llegar al municipio de Pitalito. Una de las obras que se realizó con grandes expectativas entre el pueblo laboyano fue la construcción del aeropuerto Contador, resultado de la fructífera gestión de las alcaldías de Héctor Polanía y Roberto Molina, quienes contribuyeron en gran manera al desarrollo comercial y turístico que ya se visionaba para Pitalito. A este esfuerzo se unieron concejales y muchos otros voluntarios, quienes, impulsados por el amor a su región, promovieron a lo largo del tiempo construcciones como el Hospital Departamental San Antonio, el Palacio de Justicia y la apertura de carreteras como Pitalito-Mocoa. El crecimiento urbano al final del siglo XX fue muy positivo, pero sería hasta el 2005 que evidenciaríamos ese crecimiento acelerado de la zona urbana en contraste con la rural. Él a nivel vial tenía dos ideas, y era un anillo vial interno que permitiera la circulación rápida por el centro del municipio sin congestiones viales, y un anillo vial externo que era la gran vía que encerraba el casco urbano para que por ahí fluyera el gran transporte público intermunicipal, interdepartamental y pesado para que no pasara por el centro de la ciudad. En este momento los dos anillos están superados, pero con suficiencia, por el crecimiento de la población. La dinámica artística que se ha generado en Pitalito ha sido un movimiento cultural constante, dado que el arte no le ha pertenecido a un tiempo, le ha pertenecido a muchas generaciones, quienes han construido una identidad cultural que ha trascendido fronteras. Fíjese cómo eso, toda esa apropiación del paisaje para la cultura. Hay una canción muy linda acá que mamá nos la cantaba, que decía: ella me dijo que me quería cuando florearan los arrayanes. Entonces toda esa interrelación con la naturaleza para el poeta, para el músico, para la danza, para el amor, eso todo estaba integrado allí, ¿no? Y yo creo que ese nutriente que había a sus alrededores, de los ríos, de los guaduales, de esa naturaleza todavía nutrida, muy espesa todavía, hacía que uno se volviera un aventurero de todo esto, ¿no? Y esas cosas se iban grabando en la mente, se iban grabando y se iban formando como historias que se estancaban ahí para ver cuándo iban a surgir. Pero yo creo que eso es parte de lo que es ir gestando el ser artista. La chiva uno la veía como una promesa, como algo que era sinónimo de vida, como de desarrollo, de fraternidad. La chiva estaba llena de casi que de una fascinación en torno a los campesinos, porque era más fácil que andar con su caballo o con su mula. Mamá en la obra de la chiva dice que la chiva repleta de 1000 parroquianos es un ramillete de seres humanos. A mí me pasó de pequeño tener, por ejemplo, escuchar o conocer o ver la obra de Doña Aurita de Vargas en una vitrina y después verla en televisión. Yo decía, ¿cómo así es la misma persona?
o el mismo señor que me dictaba clases, que era don Teófilo Carvajal, después leerlo en El Espectador, y te acostumbras a que son tan grandes, pero están contigo ahí. Creo que el principal formador y el principal mentor en cuanto a las letras en Pitalito fue don Teófilo, porque no solamente era lo que él hacía, sino lo que daba por el hecho de ser maestro. Pero necesita uno una persona que mete esa chispita, y llegó el maestro Valencia, que era un gran artista, un artista de Academia Europea, y comenzó a darnos también esa fuerza a los que estábamos muy pequeños, pues comenzamos a ver sus procesos de pintura, cómo se iban dando, y eso era fascinante. Yo te digo, por ejemplo, yo no soy el origen en la literatura, yo soy la continuación, porque antes de mí estuvo Isaías Peña, estuvo Benur Sánchez, estuvo Antonio Correa. Ellos se fueron y quizá la gente los olvidó y las nuevas generaciones los olvidaron, porque ellos se fueron porque las condiciones eran otras. El chico tiene ahora de dónde escoger y a dónde ir a empezar ese gusto que tenga por pintura, por literatura, por música, por danzas. Ejemplos de maestros haciendo cosas con los libros, leyendo. Esos niños como leen, como hablan. Claro, son niños de otra época, son niños de esta generación, de esta época. Pero si al lado tienen un buen maestro y ese maestro tiene herramientas como buenos libros, pues eso va a ser, no para que todos sean escritores y tal, no, pero sí para que sean lectores, para que sean críticos, para que en la universidad les vaya mejor. El motor está en esos maestros y Pitalito los tiene. Pitalito los tiene y te lo digo así con absoluta seguridad. ¿De quién estamos hablando? Pues el niño de la otra fila, el cojo. ¿Y tú cómo sabes que se... Por haber tenido ese desarrollo en una laguna. Por ejemplo, la Coneca, si hablamos de los años 60, la Coneca era una gran laguna, pero una super laguna, donde usted encontraba variedades de patos, de micos, de todo eso ha ido desapareciendo. Y en parte porque se hizo también una cacería irresponsable y dañina. Cuando yo iba a recoger el maíz, el choclo, para hacer los envueltos que me habían mandado en la finca, cargaba la escopeta, ¿sí? Y saber de que cargaba la escopeta para cazar animales y ver a un animal tan grande allí alimentándose de maíz y que no era agresivo, fue difícil porque era, le disparo o no le disparo, ¿sí? Yo recuerdo que un orgullo de esa época de los cazadores que habían en Pitalito era tomarse una foto al pie del venado que habían acabado de cazar ahí. Hoy día usted muestra esa fotografía a una persona joven y dice, no, esto es mucha manada de asesinos, ¿cómo van a matar el venadito que les estaba haciendo? Cuando lo vi de cerca se me erizaron los pelos, o sea, a mí se me erizó la piel y pensé en dispararle, pero al mismo tiempo pensé en observarlo. Y esa es una de las emociones más grandes, que si lo perseguí para cazarlo, tuve la oportunidad de observarlo y luego pasar a protegerlo. Pero ese ya es el cambio cultural que ha habido tan importante en eso. Por eso proyectos como el Corredor Ambiental, que es lo que une el macizo colombiano con la Cueva de los Guácharos, el Parque Natural de la Cueva de los Guácharos,
todo lo que se está haciendo ahí en preservación del oso de anteojos, lo que se está haciendo de avistamientos de venado, de danta, todos son procesos importantes que se están haciendo y que hay que respaldarlo. Yo creo que a muy corto plazo en Pitalito y en el sur del Huila vamos a empezar a tener turismo de verdad, de naturaleza, de observación. Como campesinos de la vereda del Pensil, decidimos proteger el oso de anteojos. Es la especie más importante de Pitalito. Nos ha motivado a conservarlo, pensar en ecoturismo, articular a más campesinos a este proceso y formarnos en el nivel profesional, pensar en estudiar para buscar alternativas de conservación para la fauna y flora de Pitalito. Mi cafetal con flores blancas, aromas abiertas al sol, quiero encontrar verdes chupones que se desgajan, porque otras ramas también deben crecer. La producción cafetera en el municipio de Pitalito es la espina dorsal de la economía y es de alguna manera el producto que permite una dispersión de la riqueza, es decir, de la venta del café, esa plata se distribuye entre quienes colaboran con el proceso productivo. Hay una extraordinaria distribución o dispersión de la riqueza. Pero allí cada cafetero tiene toda una estructura de familias alrededor que ayudan en el proceso de la producción. Bien, don Néstor, ¿usted qué tal? Bien, señor. ¿Todo bien, don Néstor? Y la vinculación estrecha de la Federación Nacional de Cafeteros y por supuesto el gran interés, especialmente del cafetero, porque aquí el que le ha puesto el hombro a esta caficultura hemos sido nosotros los cafeteros, los que hemos hecho el gran esfuerzo en medio de la crisis, sostener la productividad y mantener una extraordinaria calidad. Porque una tasa de la excelencia no se conoce solamente aquí en Pitalito, una tasa de la excelencia se conoce a nivel nacional, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Pitalito se ha caracterizado en la segunda década del siglo XXI por el manejo bioseguro y orgánico de gran parte de sus cultivos de café. Fincas certificadas con sellos de calidad le han permitido a los caficultores obtener sobreprecio en el mercado del café, con una producción entre 35.000 y 40.000 toneladas al año, posicionándose como el primer productor cafetero del país. La primera gran cita con el deporte la vivimos con la Vuelta de la Juventud y el Festival Nacional de Marcha, donde grandes deportistas nacionales se codearon con nuestros marchistas. Desde el año 2000 marchamos al compás moderado y silencioso de nuestros atletas, quienes lo hicieron con el trajín de su rutina trazando la senda, donde hoy salen victoriosos ante el mundo nuestros jóvenes atletas. Marcha en la posición de privilegio, lo toma José Luis Montaña Arévalo de Colombia. Pegado de su compañero de equipo, pensamos al campeón del mundo. Queda una vuelta para el final, veamos ustedes el tiempo, la diferencia. Pueden hacer el blanco para Colombia, nos queda menos un kilómetro. En el arrebalo, vamos por la gloria deportiva. Una persona quiere ser un gran deportista, tiene que ser sujeto a que se va a tener que fracasar muchas veces para poder ser grande. Y creo que
Mis padres, pues he aprendido muchísimo de ellos porque ellos me han enseñado qué es lo que es disciplina, qué es lo que es trabajo, qué es lo que es levantarse a las madrugadas para ir a trabajar. Entrenar para la Villa Higuerón es algo que hacíamos muy consecutivamente con mi papá, con el equipo. Entonces son recuerdos que cuando yo estaba pequeño, yo pasaba por aquí, marchaba, y era más como un hobby de niño, que lo hacía, lo practicaba. Entonces el ya estar grande y estar acá, creo que todo eso retroalimenta y enfoca muchísimo. Y recuerdo que Chilito decía, no, con Eider va a ser proyección, vamos a ganar muchos nacionales, no sé qué. Entonces todas esas palabras también le quedan a uno ahí metidas y uno dice, sí, hay que creer en uno. De tanto que tenía metido querer ir a unos Juegos Olímpicos o querer ir a Londres en realidad, a los Juegos Olímpicos. Yo dije en la entrevista, yo quiero clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres, teniendo 15 años, haciendo 10 kilómetros, cuando apenas había quedado tercero en esa competencia. O sea, soñar tan grande cuando ni siquiera hacía la prueba. Pero simplemente estaba ahí y sabía que lo podía lograr de una u otra forma. Si voy a ganar el Mundial, me voy a convertir en el rey de Inglaterra. Y ahí fue donde le saqué la diferencia al ruso, y creo que fue gran parte de esos pensamientos que tuve ahí. Y ahí fue donde logré sacar la ventaja y logré ser el rey de Inglaterra. Bueno, es un sueño que teníamos con mi amigo Eider. ¿Por qué? Porque siempre decíamos, ¿cuándo otra vez una copa en Pitalito? Le veíamos muy lejos, porque eso fue hace 20 años y así hace 19 años que hubieron 2 copas aquí. Las trajo mi tío Pacho Soto y desde ese momento no habían más campeonatos aquí de marcha. Entonces hoy es realidad. Pues me sentí muy feliz al ver a mucha gente estar reunida en ese momento y ver la competencia tan emotivamente y yo sentir esa energía positiva y ese calor humano de toda la gente. Eso fue algo muy bonito. Cuando tú miras la historia de Pitalito desde 1818 hasta nuestros días, te sorprendes. Te sorprendes porque es un pueblo que creció de una manera muy acelerada, a ritmos que no crecieron ninguno de los municipios que estaban a su alrededor, e incluso se podría comparar su crecimiento con ciudades como Medellín, Barranquilla e incluso la misma Cali. Pitalito hacia el futuro es el gran polo de desarrollo del sur de Colombia. Ni siquiera del sur del departamento, sino del país. Y eso para nosotros es motivo de orgullo, para nosotros los laboyanos, saber que habitamos un territorio que es referente para una región. Algún personaje histórico dijo que un hombre ama su tierra desde el vaivén de la cuna hasta la inmovilidad del sepulcro. Pitalito es una ciudad espectacular en donde vivir, con todas las dificultades que tenemos, porque tenemos dificultades de crecimiento como ciudad. Crecer es doloroso, pero sigue siendo la mejor opción. Un clima envidiable, unas gentes que tienen una característica muy especial, ser un municipio abierto, de puertas abiertas. Por eso aquí puede llegar gente de todo el país y es bien recibido y nos ayuda a sacar este municipio adelante. La magia cromática del paisaje laboyano nos recuerda que somos el macizo colombiano, que nuestras vidas están entretejidas al territorio, que este sea nuestro hogar. Es un privilegio del que debemos empoderarnos, que huele a café y a su gente, a la naturaleza del laboyano,
visionario y poderoso por el arraigo a su tierra. Porque Pitalito y sus 14 municipios de su alrededor encuentran acá la mejor atención. Recordando aquí el pasado, podríamos enloquecer, porque el pasado es ayer, que todos siguen soñando, sin querer envejecer. Muchos dueños hoy de hogar que vivieron la alegría, mas hoy no pueden soñar, ni en la noche ni en el día, porque tienen su penar. Tienen muchas vidas lejanas, escogieron nuevo camino, oscuras son sus mañanas.